Hola a todos. Antes de continuar con el video, suscríbase al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Deja tu like para que sepa que estás disfrutando este tipo de contenido. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Me encantaría saber desde dónde lo ven. Nunca pensé que algún día contaría esto. No así, en voz alta, a alguien que no fuera yo en el espejo, o en las páginas de un diario que escondí como si fuera el mayor tesoro del mundo. Pero la verdad es que algunas historias necesitan ser contadas, no solo a quienes las vivieron, sino al mundo, para que el dolor pueda transformarse en algo que pueda, quién sabe, ayudar a alguien más. Todo empezó cuando tenía 12 años, una edad muy temprana para una decisión tan importante. Mis padres acababan de divorciarse y el mundo parecía haberse puesto patas arriba. Siempre estuve muy unida a mi madre, un vínculo que parecía inquebrantable, hecho de risas, de confidencias y de un amor que creía que nada podría sacudir. La decisión de mudarme con ella fue natural, casi instintiva. Solo quería la seguridad de sus brazos, el olor de su abrazo, la certeza de que, a pesar de todo, nos tendríamos el uno al otro. No sabía que esa decisión, tomada con la inocencia de un niño, sería el punto de partida de mi propio infierno privado. Solo quería paz, ¿sabes? Un refugio seguro después de la tormenta del divorcio. Pero lo que encontré fue una tormenta aún mayor, una que me arrastraría a un abismo que nunca imaginé que existía. Su nombre era Ernesto, un ex sargento del ejército, con una postura rígida y una mirada en los ojos que, al principio, tomé con seriedad. Mi madre lo conoció poco después de la separación, y llegó a nuestras vidas de una manera que, a primera vista, parecía llenar un vacío. Era encantador cuando quería hacerlo. Hablaba de un modo que sonaba seguro y mi madre parecía feliz, algo que no había visto en ella en mucho tiempo. Quería que ella fuera feliz. De verdad que sí, Ann quería que su vida se arreglara, y por un tiempo creí que él era la pieza que faltaba. Pero la fachada comenzó a desmoronarse rápidamente. Pequeños gestos, un tono de voz que cambiaba de repente, un control sutil que se hacía cada vez más evidente. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo, de convencerme de que era solo mi imaginación, mi inmadurez infantil, hasta que ocurrió el episodio aislado de violencia y mi inocencia quedó destrozada en 1000 pedazos. Fue como si cayera una cortina, revelando el verdadero rostro de algo que no quería ver. La primera vez fue una descarga eléctrica, un rayo que me impactó de lleno y me dejó sin aliento. Había hecho algo tonto, algo infantil, y su reacción fue desproporcionada, brutal. No fue una bofetada, fue un puñetazo, un golpe directo que me tiró al suelo. El dolor físico fue intenso, pero el dolor de la sorpresa, de la traición, fue aún mayor. Recuerdo sentir el sabor de la sangre en mi boca y ver su mirada, fría, sin remordimientos, y lo peor de todo es que mi madre estaba allí. Ella vio ahí y no hizo nada, o mejor dicho, hizo muy poco. Un grito ahogado, una súplica para que se detuviera, pero sin la fuerza, sin la indignación que esperaba. Fue allí donde entendí que algo andaba muy mal, que la persona que se suponía debía protegerme, mi madre, estaba paralizada, o peor aún, cómplice de alguna manera. Ese puñetazo no fue solo en mi cara, fue en mi alma, en mi confianza, en mi fe en que el mundo era un lugar seguro. Allí, en ese suelo frío, supe que mi vida había cambiado para siempre y que la espiral de abuso apenas estaba empezando a girar. Y la espiral continuó girando sin parar durante años. Lo que comenzó como un episodio aislado se convirtió en un patrón, una rutina de terror. El abuso no era solo físico, era psicológico, constante, sutil y devastador. Me menospreció con palabras, me aisló, me hizo sentir culpable por todo. Cada error, cada desliz era motivo de una sesión, de humillación o, peor aún, de agresión física. ¿Y mi madre? Ella vio a Ann, ella lo sabía, pero su silencio fue lo que más dolió. Era un silencio pesado y cómplice que me asfixiaba. A veces intentaba negarlo, decía que exageraba, que no era tan malo. Otras veces simplemente lo ignoraba,
como si la violencia no estuviera ocurriendo justo debajo de sus narices. Me sentí invisible, un fantasma en mi propia casa. El miedo se convirtió en mi compañero constante y la esperanza en un espejismo lejano. Conté los días, los minutos, deseando que todo terminara, que pudiera despertar de una pesadilla que parecía no tener fin. La casa, que una vez fue mi refugio, se convirtió en una prisión, y yo, en prisionero del miedo y la omisión. Lo intenté todo para encajar, para ser la hija perfecta, la hijastra invisible, la chica que no causaba problemas. Pensé que si era lo suficientemente bueno, si no daba razones, tal vez las cosas cambiarían, pero no cambiaron. Él siempre encontraba una razón, un defecto, una excusa para humillarme, para tocarme de una manera que me repugnaba, para agredirme. Y lo peor fue la sensación de que nadie me veía. Fui a la escuela con cicatrices que inventé excusas lamentables para justificar, con una mirada que, lo sé, delataba mi sufrimiento, pero nadie preguntó realmente. Los profesores, los padres de mis amigos, los vecinos, todos parecían ciegos, o quizás preferían no ver. La omisión fue un arma de doble filo que me cortó por dentro y me hizo sentir aún más. Solo me pregunté si realmente era tan insignificante, si mi dolor no le importaba a nadie. Esta sensación de invisibilidad era casi tan dolorosa como los golpes. A los 14 años ya no pude soportarlo más. Ese día no sé qué fue diferente. Tal vez fue la gota que colmó el vaso, el límite que mi cuerpo y mi mente ya no podían soportar. Él me había atacado de nuevo, y mi madre, una vez más, se encogió y lloró, pero no me defendió. Miré mis manos temblorosas, mi reflejo en el espejo y vi a una chica que ya no reconocía. Una chica asustada, delgada, con ojos hundidos y apagados. Yo no quería ser esa chica. Yo no podría ser esa chica. El pensamiento de huir, que antes era un susurro lejano, se convirtió en un grito ensordecedor dentro de mí. Necesitaba salir de allí, sin importar el costo. Era una cuestión de vida o muerte. Lo sabía. Ese día, algo dentro de mí se rompió, pero al mismo tiempo, nació algo nuevo a la determinación de sobrevivir. No tenía dónde ir, pero tenía una amiga, Alexa. Ella era la única persona a la que podía, en fragmentos de conversación, darle alguna pista de lo que estaba pasando. Ella no lo sabía todo, pero sabía lo suficiente como para preocuparse. Esa noche, cogí una pequeña mochila, metí algo de ropa, algo de dinero que había ahorrado y salí por la ventana de mi habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Cada paso era una mezcla de miedo y adrenalina. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el viento en mi cara y las lágrimas corriendo por mi rostro, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor, sino de una extraña sensación de libertad. Llegué a la casa de Alexa en mitad de la noche, tocando la puerta con manos temblorosas. Ella me abrió la puerta y la mirada en su rostro, llena de preocupación y alivio, fue la primera señal de que ya no estaba solo. La familia de Alexa me recibió sin hacer preguntas, sin juzgar, me dieron una habitación, comida y lo más importante, seguridad. Lloré durante días, derramando todo lo que había guardado dentro por tanto tiempo. La madre de Alexa, una mujer fuerte y amable, me escuchó pacientemente, con una empatía que nunca antes había experimentado. Ella me hizo sentir que yo importaba, que mi dolor era válido, que merecía ser protegida. Fue con su ayuda que comencé a reconstruir mi vida pieza por pieza. Cada día era un desafío, pero cada día también era una pequeña victoria. Volví a estudiar, a sonreír, a sentir el sol en mi cara sin miedo. Poco a poco, la niña asustada que huyó por la ventana comenzó a dar paso a una nueva versión de mí misma, más fuerte, más resiliente y con una llama de esperanza que creía extinguida para siempre. Poco a poco, la idea de hacer reportajes empezó a tomar forma en mí. No fue una decisión fácil, ni mucho menos. El miedo seguía siendo un monstruo gigante que me acechaba en cada sombra, en cada ruido. Reviví las agresiones, las humillaciones, el silencio de mi madre. Pensó en las consecuencias, en lo que podría hacer, en lo que diría la gente. Pero la fuerza que me dio la familia de Alexa, la sensación de que ya no estaba sola, creció y ahogó el miedo. No quería que eso le pasara a nadie más. No quería que él le hiciera a otros niños lo que me había hecho a mí. La ira, que antes era una emoción reprimida,
comenzó a convertirse en combustible. Ya no quería ser la víctima silenciosa, yo quería justicia. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía luchar por ella, pero la lucha no sería fácil. Cuando finalmente reuní el coraje para hablar, para contar mi historia a las autoridades, me encontré con un muro de escepticismo. La gente me miraba con lástima, con sospecha, como si me lo estuviera inventando todo. Era como si mi dolor no fuera real, como si mis palabras no tuvieran peso. Mi sencillez visada aún no por sus manos, sino por las manos de un sistema que se suponía debía protegerme. La frustración fue inmensa, y muchas veces pensé en rendirme. Pensé que tal vez sería más fácil olvidar, seguir adelante, intentar borrar todo de mi memoria. Pero entonces recordé la mirada de Alexa, la amabilidad de su madre y aquella niña asustada en el espejo. No pude rendirme. Ya no pude quedarme callado otra vez. Sabía que necesitaba una prueba, algo concreto que pudiera dar peso a mis palabras. Comencé a revisitar cada momento, cada agresión, cada humillación. Fue un proceso doloroso, como abrir heridas que había intentado curar a la fuerza. Recordé detalles, discursos, pequeños gestos que en ese momento parecían insignificantes, pero que ahora encajaban como piezas de un macabro rompecabezas. Busqué cualquier cosa que pudiera haber quedado atrás, una marca, un objeto, una conversación. La mamá de Alexa me ayudó a documentar todo, escribir cada recuerdo, organizar la información. Fue un trabajo minucioso y agotador, pero sentí que cada palabra escrita era un paso hacia mi libertad. Con cada pieza de evidencia encontrada, con cada recuerdo recuperado, mi determinación crecía en mí. Fue durante este proceso que la verdad comenzó a revelarse de una manera aún más aterradora. Al principio, solo quería que pagara por lo que me había hecho, pero a medida que fui juntando las piezas, comencé a darme cuenta de que Ernesto no era solo un padrastro abusivo. Había algo más grande, algo mucho más oscuro detrás de todo. Conversaciones extrañas, llamadas secretas, su forma de actuar ante ciertas personas. Pequeñas pistas que antes no había entendido, pero que ahora tenían un sentido macabro. La sensación era que estaba abriendo una puerta a un mundo que no quería conocer. Un mundo de explotación y tráfico de menores. El shock fue inmenso, y el miedo que creía controlar regresó con una fuerza abrumadora. Estuve involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Descubrir que Ernesto era el líder de una red de explotación y tráfico infantil fue como un golpe en el estómago, un puñetazo que me dejó otra vez sin aliento. Sentí un nudo en la garganta y una náusea que se revolvía en mi interior. Pero lo que vino después fue aún más devastador a la posibilidad de que mi propio padre estuviera involucrado. Mi padre, el que debería ser mi héroe, mi protector, parte de algo tan monstruoso. La idea era inconcebible, una traición que superaba cualquier dolor que hubiera sentido jamás. Quería gritar, llorar, romperlo todo. La imagen de él, que yo había acariciado, comenzó a distorsionarse, a mancharse con la oscuridad que estaba descubriendo. Fue como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies y estuviera cayendo en un abismo sin fin, sin saber en quién confiar, sin saber que era real. Ese conocimiento me paralizó por un tiempo. Me sentí atrapada en una telaraña, donde cada movimiento me conducía a una revelación más dolorosa. El dolor del abuso personal se mezcló con la indignación de saber que muchos otros niños estaban sufriendo y que gente que yo conocía, gente en quien confiaba, podría estar involucrada. La ira hervía dentro de mí, una ira que nunca había sentido antes, una ira que me dio la fuerza para no rendirme. Pero también había dudas, incertidumbre. ¿Cómo podría afrontar todo esto? ¿Cómo podría denunciar a mi propio padre, incluso si estuvo involucrado en algo tan horrible? Fue un gigantesco conflicto interno, una batalla entre el amor y la justicia, entre la lealtad y la verdad. Me encontré en un callejón sin salida, con el peso del mundo sobre mis hombros, pero no estaba solo. La madre de Alexa, con su sabiduría y calma, me ayudó a procesar todo, a entender que mi dolor era válido y que mi voz era poderosa. Así fue como me convertí en una pieza clave de una investigación federal. Yo, un adolescente que me había escapado de casa, ahora estaba sentado en habitaciones con agentes federales, fiscales y personas que parecían sacadas de una película. Conté mi historia una y otra vez,
cada detalle, cada recuerdo, cada pieza de evidencia que pude reunir. Al principio me miraron con la misma desconfianza que ya conocía, pero poco a poco, a medida que presentaba las pruebas, su mirada cambió. Empezaron a escucharme realmente y a creer en mí. Mi voz, que antes había sido silenciada, ahora resonaba en los pasillos de la justicia. En este camino conocí a Gabriela, mi prima. Ni siquiera sabía que ella había pasado por algo similar, pero la vida, o el destino, nos unió en ese momento. Ella también fue una sobreviviente de abuso, y nuestra conexión fue inmediata y profunda. Nos entendimos sin necesidad de muchas palabras. Compartimos el mismo dolor, los mismos miedos, pero también la misma determinación de luchar. Ella me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para afrontar la verdad sobre mi madre, quien, a pesar de haber permanecido inicialmente en silencio, también era una víctima, atrapada en las garras de Ernesto. Gabriela me demostró que no estaba sola, que había otras personas que habían pasado por lo mismo y habían logrado salir adelante. Juntos éramos más fuertes, y nuestra unión se convirtió en un pilar fundamental en mi camino. Con cada nueva evidencia que aparecía, con cada testimonio recogido, la red de Ernesto se revelaba aún más compleja y aterradora. Analicé documentos, fotografías, grabaciones, y cada pieza de información fue como una descarga eléctrica que revelaba el alcance de su crueldad e influencia. No fue solo mi padre el que estuvo involucrado, sino figuras influyentes, gente que vi en la televisión, que parecían respetables, pero que eran parte de un plan corrupto. La indignación me consumió, pero también me dio una claridad aterradora. Tenía que llevarlo hasta el final. Ya no era solo por mí, era por todas las demás víctimas, por todos los niños que todavía estaban atrapados en esta red de horror. Con cada paso sentía la responsabilidad sobre mis hombros, pero también la certeza de que estaba haciendo lo correcto. La investigación avanzaba, pero también las amenazas. Recibí mensajes anónimos, llamadas extrañas, sentí que me seguían. El miedo volvió a apretarse en mi pecho, recordándome la vulnerabilidad que había intentado dejar atrás. La familia de Alexa y Gabriela se convirtió en mi escudo, mi fortaleza. Me protegieron, me apoyaron, me recordaron que no estaba sola, pero la tensión era constante, la sensación de que en cualquier momento algo malo podía suceder. Aprendí a vivir en alerta, a observar cada movimiento, a confiar en mi instinto. Mi vida se convirtió en una batalla diaria, donde cada respiración era un acto de valentía, y cada paso, un desafío. Pero no pude dar marcha atrás, no quería que el miedo me silenciara otra vez. El momento más difícil fue cuando tuve que enfrentar la verdad sobre mi madre. Al principio la vi como una cómplice, como la persona que me abandonó en mi peor momento. Pero a medida que avanzaba la investigación, y con la ayuda de Gabriela, comencé a comprender que ella también era una víctima, atrapada en un ciclo de manipulación y terror. Ernesto la controlaba, la amenazaba, le hacía creer que no tenía salida. No era una excusa para su silencio, pero era una explicación. El dolor de verla tan rota, tan perdida, fue inmenso. Fue un proceso largo y doloroso perdonarla, pero sabía que necesitaba hacerlo. No por ella, sino por mí. Necesitaba liberar la ira y el resentimiento para seguir adelante. Y entonces llegó el día del juicio. Estaba nervioso, se me revolvía el estómago, pero también tenía una determinación inquebrantable. Miré a Ernesto, sentado en el banquillo de los acusados, y ya no vi al monstruo que me perseguía. Vi a un hombre pequeño y patético cuyas acciones finalmente quedarían expuestas al mundo. Testifiqué, con voz firme, contando cada detalle de mi historia, sin miedo, sin vergüenza. Las pruebas eran irrefutables y los testigos valientes. Con cada palabra que decía, sentía que se me quitaba un peso de encima, una liberación que nunca imaginé posible. Ese día ya no fui la víctima. Yo fui la voz de todas las víctimas, la fuerza que se alzó contra la oscuridad, y en lo más profundo de mi corazón sabía que se haría justicia. El veredicto llegó y fue como un trueno que resonó en la sala del tribunal culpable a la palabra que tanto he esperado y que tanto he luchado por escuchar. Ernesto fue condenado a 52 años de prisión. 52 años parecía poco comparado con el dolor que causó, las vidas que destruyó, pero fue un comienzo. Fue una prueba de que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Sentí un alivio inmenso, un cansancio que me derribó.
pero también una sensación de victoria que me llenó por completo. Las lágrimas llegaron, pero esta vez eran lágrimas de liberación, de un ciclo que finalmente se estaba rompiendo. Miré a Gabriela, a la familia de Alexa, y vi el mismo alivio, la misma alegría en sus ojos al lo habíamos logrado. La vida después del juicio fue un torbellino de emociones. Mi madre, en recuperación, comenzó a intentar reconectarse a no fue fácil. Había tanto dolor, tanto sufrimiento, tantos años de silencio, por deshacer, pero vi en ella un esfuerzo genuino, un deseo de sanar y tratar de reconstruir lo que se había roto. Ella estaba en terapia, enfrentando sus propios demonios, y yo, poco a poco, abrí espacio en mi corazón para ella, para la posibilidad de una nueva relación, basada en la honestidad y la sanación. Fue un largo camino, lo sabía, pero estaba dispuesta a intentarlo, a darle una oportunidad al amor que un día nos unió. Mi padre, en cambio, perdió su cargo público, envuelto en la vergüenza y el escándalo. La verdad sobre su participación en la red de Ernesto salió a la luz y tuvo que afrontar las consecuencias de sus decisiones. No hubo perdón para él, no de mi parte. Su traición fue demasiado profunda. Su omisión imperdonable. No sentí enojo, solo una profunda tristeza por en quién se había convertido y la certeza de que en mi vida no había lugar para él. Era un capítulo doloroso que necesitaba cerrar, una parte de mi pasado que dejaba atrás para poder seguir adelante, sin el peso de su sombra. Decidí cambiar mi nombre, mi ciudad. Fue un nuevo comienzo, una manera de liberarme del pasado, de reinventarme. Elegí un nombre que me diera fuerza, que me representara, y me mudé a una ciudad donde nadie me conociera, donde pudiera ser quien quisiera ser. Comencé a estudiar psicología con un objetivo en ayudar a otras víctimas como yo. Quería que mi dolor se convirtiera en propósito, que mi experiencia pudiera ser una luz al final del túnel para cualquiera que estuviera pasando por lo que yo pasé. Mi historia, una vez un secreto doloroso, se convirtió en parte de un archivo histórico, un recordatorio para prevenir casos futuros, para que ningún otro niño pasara por lo que yo pasé. Con cada clase de psicología sentía que estaba en el camino correcto. Cada concepto, cada teoría, cada caso de estudio me ayudó a comprender no solo lo que había experimentado, sino también la complejidad de las relaciones humanas, el impacto del trauma y la resiliencia del espíritu. Me sumergí en los libros, en la investigación y sentí una sed de conocimiento que me impulsaba. No fue solo una búsqueda académica, fue una búsqueda personal, una manera de transformar mi propia herida en una herramienta de curación para otros. Quería ser la voz que no tenía, el apoyo que necesitaba, la esperanza que parecía tan lejana. El proceso de curación fue continuo y todavía lo es. No hay una meta. No hay un momento en el que el dolor simplemente desaparezca. Hay días buenos, días malos, días en que los recuerdos vuelven a inundarnos, pero he aprendido a aceptar estos recuerdos, a entender que son parte de quién soy, pero no me definen. Aprendí a perdonarme, a amarme, a construir una relación de afecto y respeto conmigo misma. La terapia me ayudó mucho, me dio herramientas para lidiar con los detonantes, para procesar el duelo, para reconstruir mi autoestima. Cada paso, por pequeño que fuese, era una victoria. Y Gabriela, mi prima, se convirtió en hermana del alma. Nos apoyamos unos a otros, compartimos nuestras victorias y nuestros desafíos. Ella también está en su propio viaje de sanación y empoderamiento. Y nuestra conexión es un recordatorio constante de la fortaleza que podemos encontrar el uno en el otro. Juntos, nos convertimos en defensores, voces activas en la lucha contra el abuso, utilizando nuestras experiencias para educar, crear conciencia y luchar por un mundo más seguro para los niños. El dolor nos unió, pero nuestra fuerza y determinación nos mantienen conectados. Conectados. Mi vida hoy es diferente, muy diferente a la que imaginaba cuando tenía 12 años. No es perfecto, ni mucho menos, pero es una vida construida por mí, basada en mi coraje, mi resiliencia, mi capacidad de transformar el dolor en propósito. Soy la prueba viviente de que es posible sobrevivir, de que es posible resurgir, de que es posible encontrar luz, incluso en la mayor oscuridad. Y si mi historia puede conmover a una sola persona, si puede darle la fuerza para hablar, para luchar, para buscar ayuda, entonces cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de miedo
habrá valido la pena. Con cada nuevo amanecer, recuerdo lo lejos que he caminado. Recuerdo a la muchacha asustada que salió corriendo por la ventana, con el corazón en la mano. Y veo a la mujer fuerte en la que me he convertido, con la cabeza en alto y la voz firme. Las cicatrices están ahí, sí, pero ya no son motivo de vergüenza. Son cicatrices de batalla, símbolos de mi capacidad de resistir, de sanar, de reinventarme. Me recuerdan de dónde vengo, pero sobre todo, me muestran hasta dónde puedo llegar. Con cada paso que doy, siento la presencia de todas las personas que me apoyaron, que creyeron en mí, que me dieron una mano cuando más lo necesitaba. Sé que el viaje todavía tiene sus altibajos. Hay días en que la sombra del pasado intenta alcanzarme, en que la tristeza me aprieta el pecho, pero aprendí a no luchar contra esos sentimientos, a abrazarlos, a procesarlos. Me permito sentir, llorar y luego me levanto de nuevo. La terapia sigue siendo un pilar importante en mi vida, un espacio seguro para explorar mis emociones y fortalecer mi mente. Me cuido, me nutro, me doy el cariño y la atención que no recibí cuando era niña. Es un compromiso diario conmigo mismo, un acto de amor propio que me hace más fuerte cada día. Trabajar con otras víctimas es lo que me motiva, ver el brillo en los ojos de alguien cuando comienza a encontrar su voz, cuando comienza a liberarse del ciclo de abuso. Es la mayor recompensa. Comparto mi historia, no para revivir el dolor, sino para mostrar que la esperanza es real, que la curación es posible. Cada conferencia, cada grupo de apoyo, cada conversación individual es una oportunidad para transformar mi experiencia en algo significativo, en un legado de fortaleza y resiliencia. Soy un puente, un guía, una voz para aquellos que aún están atrapados en el silencio. Y así, la vida continúa, con desafíos sí, pero también con mucha luz, mucho amor, mucha esperanza. Construí una familia de corazón, con Alexa y su familia, con Gabriela y con todas las personas que llegaron a mi vida y me aceptaron, me amaron, me vieron como realmente soy. Soy una sobreviviente, una luchadora, una mujer que se negó a ser silenciada. Y esa es mi verdad, mi confesión, mi historia de cómo, aun cuando todo parecía perdido, fue allí, tocando fondo, que comencé a reencontrarme y a hacerme más fuerte. Cada nuevo día es una oportunidad para reescribir mi historia, no borrando el pasado, sino construyendo un futuro diferente. Honro a la niña que era, al adolescente que luchó y a la mujer en la que me he convertido. El dolor me transformó, pero no me definió. Ella me dio una perspectiva única, una profunda empatía y una pasión inquebrantable por la justicia y la curación. Me permito soñar, planificar, vivir plenamente, sin el peso del miedo ni la vergüenza. La libertad que he alcanzado es un regalo diario, y la celebro en cada pequeña victoria, en cada sonrisa, en cada abrazo. La voz que una vez tembló ahora resuena con claridad y propósito. Utilizo esta voz para defender el cambio, para luchar por leyes más justas, para garantizar que los niños de hoy y de mañana estén seguros. Mi experiencia me dio un sentido de responsabilidad, una misión que abrazo con todo mi ser. No es una carga, es un privilegio. Es mi manera de devolver la ayuda recibida, de transformar mi propia oscuridad en luz para los demás. Sé que el camino es largo, pero estoy listo para cada desafío, para cada batalla, y al final, ese es mi mayor logro, a la capacidad de mirar atrás, sin aferrarme al dolor. Mirar el presente con gratitud y el futuro con esperanza en ya no soy la víctima. Soy protagonista de mi propia historia, una historia de resiliencia, de superación, de amor. Y si tú que estás leyendo esto te identificas con alguna parte de mi recorrido, debes saber que no estás solo. Tu voz importa, tu dolor es válido y tu curación es posible. Cree en ti mismo. Busca ayuda y no te quedes callado. Tu historia también merece ser contada. Esta es mi verdad. Este es mi discurso. Mi testimonio es que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, la fuerza para levantarse de nuevo está dentro de nosotros. Y fue precisamente en el punto más bajo de mi vida, cuando todo parecía perdido y sin sentido, que encontré el coraje para dar el primer paso hacia mi propia liberación. Fue allí, en ese abismo de desesperación, donde se encendió la llama de la esperanza, mostrándome que el final de una pesadilla puede ser el comienzo de una vida plena y con propósito. No le deseo a nadie el dolor que yo sentí, pero sí le deseo a todos la fuerza que yo descubrí,